Hola, muy buenas tardes para todos. Son las 6 de la tarde aquí en Colombia y hoy 5 de mayo de 2021 estamos conectados en este momento cerca de 70 espectadores al sexto webinar de este año de nuestro proyecto de egresados para egresados. Hoy les damos la bienvenida al webinar El Camino de la Transformación. Como programa de egresados de la Universidad de los Andes, nos sentimos afortunados de tener hoy este espacio para reflexionar acerca de la capacidad que tenemos como seres humanos para elegir, apreciar y honrar la vida y nuestro camino, especialmente en estos momentos tan difíciles que está viviendo nuestro país. Mi nombre es Nicolás Martínez y hago parte del equipo del programa de egresados de Uniandes, en donde trabajamos en generar estrategias que nos permitan estar más cerca de todos ustedes. Aunque nuestra intención siempre es comenzar con el tema de interés muy rápidamente, nos parece también importante que recordemos cómo funciona este espacio. Nuestro experto de hoy puede durar entre 40 a 45 minutos, como les decía, el camino de la transformación, donde intentaremos aprender cómo hacer conciencia de nuestras decisiones y cómo esto nos orientará a una vida de mayor bienestar y plenitud. Al final, como siempre, tendremos un espacio de entre 20 o 30 minutos, dependiendo el tiempo que tengamos para recibir sus preguntas. Si el tiempo nos lo permite, podremos habilitar el micrófono a los que ustedes deseen, por si quieren participar de esta manera. Por favor, recuerden que en la parte de abajo de la pantalla encuentran un icono de una mano así. Durante toda la charla pueden realizar sus preguntas a través de la opción preguntas y respuestas que también encuentran en la parte inferior de la pantalla. Les pido que por favor se tomen unos segundos para conocer estas herramientas en la parte de abajo. Y por favor recuerden, si les damos la palabra, que ustedes mismos deben activar su micrófono utilizando una opción que les aparece en la pantalla que dice cancelar, silenciar ahora. Esto se lo recordaremos al final en la sesión de preguntas. Ahora sí, pues vamos al grano. Nuestro invitado de hoy es Andrés Novoa. Él es coach por la ICF con maestría en coaching para liderazgo, desarrollo de equipos y gerencia de proyectos. Además, Andrés es ingeniero industrial de nuestra Universidad de los Andes. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, me alegro mucho. Entonces, como siempre, queremos ser muy puntuales. Entonces, te cedo la palabra y puedes iniciar tu presentación cuando quieras. Dale, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las personas que están en este momento llegando a esta conversación. A mí me gusta llamarlo una conversación y realmente de eso se trata. Entonces, nada, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto estar acá con ustedes. Y vamos a meternos entonces en el tema del día de hoy, que decidimos llamarlo el camino de la transformación. Voy a arrancar entonces compartiendo, déjenme compartir aquí pantalla para que podamos irnos acompañando de esta presentación. Claramente este es un formato que no nos va a permitir, digamos, demasiada interacción uno a uno, que me hubiera encantado. En general es un formato que me gusta, pero también por la expectativa del tamaño de la sala, de la audiencia que tenemos el día de hoy, pues eso iba a ser más complicado y este formato va a ser mucho mejor. Entonces, básicamente ¿de qué vamos a conversar? Vamos a hablar primero que todo de lo que es cuando hablamos de camino de la transformación y cuando me estaba preparando para esta presentación de hoy, para esta conversación de hoy, como les digo, recordé que hace unos años nos fuimos con mi esposa a hacer un trayecto del Camino de Santiago y me pareció una excelente metáfora para este tema del día de hoy.
que tiene que ver justamente con el camino de la transformación, qué significa eso de la transformación y qué es eso de que haya un camino para eso que llamamos la transformación. Eh, esa foto que está ahí soy yo hace unos años, como les digo, con la flecha que es el símbolo del camino. Uno se encuentra con flechas pintadas, bueno, de diferentes maneras que van señalando justamente por dónde va el camino. Y un poco el día de hoy tiene que ver con eso también, con ver cuáles son como algunas de las señales que nos vamos a poder encontrar siempre que estemos en un camino de transformación. En este caso, además, esta flecha en particular está hecha de conchas y del color amarillo que representan justamente la señal de por dónde es que va el camino, para que los peregrinos siempre podamos ir por el camino correcto. Y esta expresión, que es la expresión de aquellas personas cuando nos encontramos en el camino, siempre que nos encontramos con alguien, siempre que, incluso cuando paramos a comer, cuando paramos a dormir o simplemente paramos a descansar o lo que sea, siempre las personas en el camino te van a saludar y nos van a saludar y nos van a decir buen camino. Y traigo eso hoy porque también quisiera que esta conversación de hoy tenga que ver con esa expresión, con la expresión de buen camino y que podamos estar deseándonos un buen camino el día de hoy y que nos podamos acompañar en lo que significa tener un buen camino de transformación. Así que con ese contexto, discúlpenme que esto se me había olvidado ponerlo en silencio, ya quedó. Y entonces, que podamos justamente hoy arrancar con este deseo de un buen camino y acompañarnos en esta conversación, como les digo, y podamos traer lo que significa un poquitico en la conversación de la transformación y el camino de la transformación, lo que significa hay veces como peregrinar, pero peregrinar más bien en la vida, diría yo. Entonces, arrancando con eso y deseándonos un buen camino también en esta parte, en este trayecto en el que nos vamos a encontrar el día de hoy, voy a traer una primera frase, una primera cita de el que realmente ha sido mi más grande maestro en el tema del liderazgo. En otras cosas también ha sido un gran maestro. Él es un maestro en el tema del coaching, que es a lo que yo finalmente me terminé dedicando después de varios años de dedicarme al tema de la ingeniería industrial desde el punto de vista, primero desde un lugar muy extraño que era la ingeniería de petróleos, que yo no soy ingeniero de petróleos, pero terminé trabajando como ingeniero de campo en una empresa de servicios petroleros. Después como consultor con una firma de consultoría y sí ya en temas mucho más de la ingeniería industrial, estrategia, mercadeo, diferentes cosas. Después con una empresa de logística internacional y después me metí a la industria del ocio y del entretenimiento con una empresa que creo que muchos colombianos llevamos en el corazón y yo especialmente, que se llama Panaca. Un parque temático agropecuario para aquellos de ustedes que quizás no lo conozcan, que espero que todos lo conozcan. Y entonces, en ese trayecto después, pues terminé formándome como coach en el año 2008, como les decía, y en el año 2009 conocí a este gran maestro a quien voy a traer acá con esta cita. Él se llama Bob Dunham y él tiene un principio desde el punto de vista de lo que nosotros enseñamos en el instituto. Yo hago parte del equipo que está trayendo el Instituto de Liderazgo Generativo a Latinoamérica. Y llevo adicionalmente varios años trabajando con Bob en algunos de sus programas para coaches, consultores y para líderes en temas de liderazgo, particularmente en el liderazgo generativo, que es la perspectiva que el instituto que él tiene presenta. Y él dice algo como principio, dice que la conciencia genera elección. Y la razón por la cual yo quise traer esta frase al día de hoy es porque esta conversación de hoy para mí en una buena parte tiene que ver con hacer mayor conciencia. Yo estoy seguro de que hay personas que me están escuchando en este momento que se han trabajado muchísimo, que se han observado muchísimo, que tienen muchísima conciencia sin duda y de hecho muy posiblemente más que la que pueda tener yo
hoy en día. Sin embargo, siempre creo que nos podemos enriquecer de las miradas de todos. Pero también quiero ponerlo desde el punto de vista de que la transformación, ese camino de la transformación siempre arranca con la conciencia. El primer paso para poder entrar en un proceso de transformación personal, organizacional o en el mundo, porque a mí me interesa mucho el tema de lo que es no solamente la transformación personal, sino me interesa mucho lo que es la transformación de sistemas. Yo creo que ahí me aparece el ingeniero industrial, pero en pleno, que quiere transformar sistemas. Esos sistemas que hacen que hay veces la transformación individual o personal se toque con un techo de cristal, un techo de vidrio que no logramos ver y que pareciera ser que nos frena en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo. Entonces, nuevamente, el principio es conciencia genera elección. Y yo quisiera y desearía que ojalá al terminar la conversación de hoy, pues podamos interactuar un poquito más, pero adicionalmente que ojalá las personas, ustedes que están acá acompañándome en esta conversación, escuchándola, puedan salir de acá con la posibilidad de tomar nuevas elecciones en su vida. Entonces, habiendo dicho eso, les voy a invitar a una pregunta y les pido que la respondan en el chat. Ustedes todos tienen habilitado el chat, simplemente tienen que ir a la parte de abajo de su pantalla de Zoom y ahí ustedes van a poder hacer clic en el icono del chat y les pido que respondan esta pregunta. ¿Qué los llamó a estar el día de hoy acá? En este proceso, además, como justamente de entender ustedes a qué vinieron. ¿Qué fue lo que los enganchó, las enganchó? Y ustedes dijeron, a mí me llama la atención estar hoy acá porque, ¿qué? ¿Qué fue lo que escucharon, lo que sintieron, lo que percibieron cuando vieron la invitación y la posibilidad de estar acá? Voy a leer algunas, creo que todos ustedes pueden leer las respuestas de todos, eso tratamos de hacerlo así. Sin embargo, voy a leer algunas de las respuestas y seguramente no las voy a leer todas, pero hace mucho no encuentro bienestar en mi vida. Tener el gusto de volver a oírte. Gracias, Juan Manuel, qué gusto verte por acá. Querer siempre mejorar. Curiosidad. Me siento estancada, quiero escuchar nuevos temas. Buenísimo, gracias, Sandra. Curiosidad de saber de qué transformación hablaría el conferencista. Buenísimo, Ana, vamos a hablar de transformación personal, vamos a hablar de transformación de equipos y vamos a hablar de transformación de sistemas, de alguna manera. Yo vine porque quiero tener otra perspectiva de la vida, escuchar propuestas que me ayuden a hacer cambios en mi vida, deseo de cambio, en un proceso de mucha introspección y crecimiento personal, y el tema de la conversación de hoy me pareció muy relevante, el interés por el cambio, curiosidad y ganas de oír nuevas ideas que contribuyan a mi desarrollo personal, fortalecer mis hábitos y mi energía, necesidad de cambio, mucha necesidad de cambio, miedo al cambio, falta de motivación, aprender nuevas cosas. Voy a leer como las que quizás sean nuevas y me doy cuenta de que hay mucho énfasis en una necesidad de cambio. De algunas personas que dicen que se sienten estancadas, sin propósito. Abrirme como coach a un colega coach, qué bueno. Muy bien, ser la mejor versión de mí, mejorar en momentos de crisis. Estamos en un momento de una turbulencia impresionante en el mundo y yo creo que una de las palabras que hablábamos cuando estábamos preparando esto con el equipo de la universidad, con Diana principalmente, con quien estuvimos conversando, hablábamos como de esta frase que incluso ya parece un poco trillada, que dice reinvéntate en este tiempo, ¿no? Y reinventarse al final del día tiene que ver con la transformación, pero a veces no sabemos cuál es ese camino ni cómo recorrer ese camino, así que yo creo que va a estar buenísimo poderle dar una mirada a eso. Por acá, ¿qué otras respuestas veo? Una persona que dice por acá que está en un proceso de transformación, tener herramientas, buscar el cambio. Aquí una que dice
ser parte de la transformación que necesita nuestro país y quiero oír qué hay en el ambiente. Buenísimo, buenísimo. Me encanta este comentario en particular porque, nuevamente, a mí, yo creo que la transformación personal es necesaria y es deseable. Y al mismo tiempo, creo que necesitamos ir más allá para poder mirar la transformación, por ejemplo, de el país, del mundo. Y eso es algo que me mueve mucho y déjenme compartirles ahí. Y ahorita nos vamos a meter más de fondo en el tema. Pero a mí, ¿qué me mueve y por qué estoy aquí? Yo me considero a mí mismo un agente de transformación. Y en ese sentido, yo quiero y creo que estoy siendo una contribución para tratar de cambiar el mundo. Claramente no es que yo lo va a cambiar, pero creo que hay muchas personas como yo que yo las identifico como agentes de transformación, aunque no se llamen a sí mismos así. Y somos nosotros los que de alguna manera vamos a contribuir a que este mundo sea como nosotros queremos que sea. Y en particular a mí hay algo que me mueve muy profundamente ahí y es y que fue el gatillador de que yo esté haciendo lo que hago hoy en día, digo en términos de transformación en el mundo, que es que yo tengo un par de hijos y cuando el mayor de ellos tiene en este momento 11 años y el menor tiene 7, cumple 8 el siguiente mes, y cuando ellos iban a nacer, yo me hice la pregunta de, bueno, ¿en qué mundo van a vivir? Y, y la respuesta que me di no me gustó. No me gustó porque era la respuesta de lo que yo escuchaba en los medios, en las noticias, en las conversaciones comunes del sentido común del día a día en el que andamos inmersos. Y dije, si yo quiero que ellos vivan en un mundo en donde puedan disfrutar de muchas de las cosas que yo disfruté en términos de la naturaleza, las idas a la finca, de ese tipo de cosas, yo necesito y quiero hacer algo para contribuir a cambiar eso. Y yo aprendí algo que tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Aprendí algo en el año 2008 cuando me formé como coach desde una perspectiva que se llama el coaching ontológico. La ontología es el estudio del ser. Y ahí me enseñaron algo por primera vez, y vamos a entrar más en esto, y es, me enseñaron a hacerme la pregunta con rigor de qué es un ser humano y a darme cuenta de que una conversación cambia el mundo. Y de hecho siempre lo está haciendo. Bueno, ahí me fui por una tangentica un momentico porque me inspiré con esto de aportarle al país, al mundo, etcétera. Gracias, por aquí veo varias de las respuestas de ustedes, muchos temas relacionados efectivamente con el tema del cambio. Ahora, déjenme decirles algo. También en este contexto, como les dije, no voy a leer todas las respuestas. ¿Por qué hablamos del camino de la transformación? ¿Por qué esta charla se llama el camino de la transformación y no el camino del cambio? ¿Por qué yo hablo de transformación y no de cambio? Eso se lo aprendí también a una persona que para mí ha sido una maestra. Y ella se llama Lynn Twist. Aquí hay una de las personas, vi por ahí tu mensaje, Eric, que es una colega y es un amigo con quien llevamos varios años de estar trabajando justamente hacia lo que podemos hacer para contribuir a la transformación del mundo, hacia una presencia humana que sea sustentable, justa y plena. Y con él compartimos la fortuna, digo yo, de conocer a una gran maestra y a una mujer excepcional que se llama Lynn Twist. Y Lynn en algún momento me enseñó lo siguiente y me dijo, la diferencia, me dijo a mí, se lo ha dicho a varias personas, la diferencia entre cambio y transformación. Y ella dijo algo y es que normalmente cuando nosotros estamos hablando del cambio, inmediatamente entramos en una emocionalidad que tiene que ver el confrontar algo, el negar algo. En el cambio, de la manera en que culturalmente, típicamente lo entendemos, estamos pensando en que hay algo que no funciona, hay algo mal y entonces necesitamos negarlo, peleamos contra eso, más que buscar aquello que realmente queremos.
más que ir por lo que queremos. Entonces, en el cambio hay un poquito de una energía que tiene que ver con negar de dónde venimos, con de alguna manera juzgar que en donde estamos y de donde venimos está mal. Y lo que ella dijo es que la transformación, y por eso a mí me gusta utilizar la palabra transformación, y les cuento, pues, escribí un libro sobre el tema de la transformación, se llama Haz posible lo imposible. Después les puedo contar un poquito más de eso. Y ahí hablo justamente de lo que significa la transformación. Y me pego mucho a lo que decía Lynn, y es que la transformación tiene más que ver con el proceso evolutivo, donde transformar no niega en dónde estoy ni de dónde vengo, sino que lo integra, lo lleva más allá, más allá. Es parte, de hecho, en la transformación lo bonito es que necesito mi pasado y necesito mi presente como la plataforma hacia el futuro. Entonces implica una aceptación del en dónde estoy y de dónde vengo, no una negación ni una pelea con eso. Entonces un poco por eso es que, un poco por eso es que yo hablo de transformación. Me parece que la transformación tiene más que ver con la diferencia también entre lo que significa tener una posición o asumir una postura. Y esto me parece bonito decírselos en el contexto, estoy armando todo el contexto para meternos en la conversación y mirar el camino de la transformación. Y es la diferencia entre asumir una posición y una postura. Si ustedes asumen una posición, y si ustedes, por ejemplo, ahorita se fijan en cuál es su posición, en donde sea que están, físicamente incluso, si ustedes se dan cuenta cuál es la posición en la que están, hay algo que nos fija a esta forma de estar, en la posición. En la posición, cuando asumimos una posición, normalmente entramos en confrontación con los demás porque tenemos que defender nuestra posición y los demás también tienen que defender su posición. En la postura, normalmente lo que pasa es que estamos a favor de lo que queremos y no necesitamos defender nuestra posición porque estamos mirando hacia el futuro que nos importa, hacia aquello que queremos crear, hacia el mundo en donde queremos vivir, lo que otro gran maestro que se llama Charles Eisenstein llama, bueno, y aquí lo voy a parafrasear y yo sé que mi amigo Eric me va a corregir, pero Charles dice algo así como el mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Y en la postura estamos a favor de ese mundo. Y por lo tanto la postura se vuelve incluyente. Así que yo tengo una postura hacia la transformación, una postura hacia que miremos el camino de nuestra vida como un proceso de aprendizaje y de transformación. Entonces, en ese sentido, ¿qué creo que podemos esperar de esta sesión de hoy? Uno es que te puedas llevar mayor conciencia de lo que se requiere para lograr la transformación, que puedas darte cuenta de cuál es la fuente que tenemos los seres humanos de la necesidad de transformar y de transformarnos. ¿De dónde viene eso? Por otro lado, que podamos ver cuál es el camino de la transformación como tal y finalmente que ustedes se puedan llevar una herramienta práctica de autoevaluación para saber en dónde están en ese camino de transformación, si es que quieren entrar ahí y cuáles podrían ser los siguientes pasos que tendrían que dar. Espero que esto suene relevante para ustedes. Nuevamente les recuerdo, quienes quieran de ustedes, yo estoy tratando de mirar el chat por si acaso hay comentarios. Así que bienvenidos los comentarios con respecto a esta invitación para el día de hoy. Entonces, vamos a entrar acá. Y vamos a entrar primero que todo en la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué transformarnos? Y yo creo que esta es una pregunta relevante. Y creo que es relevante porque nos invita a mirar, por un lado, que no siempre es necesario transformarnos. Hay ciertas cosas que nosotros no necesitamos transformar en la vida. Hay ciertas cosas que necesitamos mantener estables y dejarlas, digamos, quietas como están. Pero hay veces que sí necesitamos transformarnos. Y
La razón para transformarnos tiene que ver justamente con la respuesta a la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué es que me quiero transformar? Entonces, por ahí veo el comentario de Arnulfo que dice para mejorar y realizar el cambio que nos hace daño. Entonces, seguramente si estamos en un lugar en donde sentimos que hay algo que nos está haciendo daño, necesitamos movernos. Necesitamos movernos de ahí, necesitamos transformarnos. Y ahí se vuelve muy relevante. Pero también hay algo que me importa de esta pregunta y que quiero que nos llevemos de esta pregunta, que me parece fundamental, y es que nos demos cuenta de que la transformación es una decisión. Cuando yo les hablaba además de la diferencia entre cambio y transformación, la otra diferencia es que el cambio es natural. No nos tenemos que preocupar de cambiar. El cambio va a ocurrir naturalmente. Es más, si ustedes se dan cuenta, mírenlo por un lado en su cuerpo. En el cuerpo, después de un mes, la mayoría de las células de nuestra sangre ya no son las mismas, ya cambiaron. Después de como 3 años, las células de nuestros huesos ya cambiaron todas. Es decir, después de 3 años aproximadamente, todas las células de nuestro cuerpo ya no son las mismas que eran hace 3 años. Eso es cambio, eso es natural, ahí no tienes que hacer nada. No necesitas intervenir, va a suceder. No solamente en nuestro cuerpo, sino en la vida. Llegó COVID, llegó todo lo que está llegando y muchos de nosotros ni siquiera nos lo esperábamos, no lo imaginábamos y ni siquiera lo deseábamos. Y sin embargo llegó. Eso es cambio. Pero transformación es voluntaria. Transformación implica decisión. Y esa decisión siempre es hecha por un ser humano. Siempre. Entonces, vale empezar a entrar en una pregunta. Si toda decisión de transformación es hecha por un ser humano y la transformación de la que estamos hablando tiene que ver con los seres humanos, entonces vale la pregunta de ¿qué es un ser humano? Esta pregunta, miren, esta pregunta parece filosófica, pero es una pregunta absolutamente pragmática, porque tenemos una respuesta por defecto a esa pregunta, pero hacernos esta pregunta, les digo, para mí hacerme esta pregunta, y me la empecé a hacer en el año 2009 cuando Bob Dunham me hizo la pregunta por primera vez, ¿qué es un ser humano? Bueno, de hecho quizás en el 2008, cuando mi maestro, otro de mis maestros que se llama Julio Laya, maestro en el coaching, con quien me formé como coach y con quien he podido trabajar y tener la fortuna de trabajar por muchos años ya, ahí me hicieron la pregunta, ¿qué es un ser humano? Y me di cuenta de lo pragmático de esa pregunta. Y no tiene una respuesta correcta. Hoy en día creemos que ya hay interpretaciones que nos abren muchas posibilidades. Pero entonces parte del tema es empezar a mirar qué significa eso. Y yo les voy a proponer una respuesta que es una respuesta que viene de la tradición ontológica y generativa como les he hablado, de lo que he aprendido con Julio y con Bob. Y les tengo una respuesta que para mí es la respuesta más poderosa que hemos encontrado. ¿Por qué es poderosa? Porque abre posibilidades de acción. Y la respuesta más poderosa que hemos encontrado es esta. Y es que un ser humano es aquel que cuida de lo que le importa. Ojo, ¿cuál era mi respuesta por defecto a qué es un ser humano? Mi respuesta por defecto, la que aprendí, cuando digo por defecto, es la que aprendí de la cultura, la que aprendí en el colegio incluso. A mí en el colegio lo que me enseñaron fue, un ser humano es alguien que nace, crece, se reproduce y muere. Y luego, cuando entré a la universidad, empecé a entender otra respuesta a esa misma pregunta. Y es que un ser humano es como parte de un mecanismo que se llaman las empresas o las organizaciones, y que por lo tanto un ser humano es alguien que tiene que ser productivo. Entonces, mi hijo, vaya a trabajar porque usted tiene que producir. Fíjense, esas respuestas
generaron todo un camino de vida para mí. ¿Por qué es relevante y por qué les estoy compartiendo esto y por qué los estoy invitando a hacerse esta pregunta? Yo no solamente les quiero compartir la pregunta y mis respuestas de esa pregunta. Quiero invitarlos. Voy a hacerlo más personal. Quiero invitarte a la pregunta de qué es un ser humano. Porque tu respuesta, no la mía, la tuya, cuenta en términos de tú qué haces en tu vida. Porque cuando nosotros nos damos la respuesta de que yo tengo que ser productivo y yo tengo que tal, hay ciertas cosas que vamos a hacer y hay ciertas cosas que no vamos a hacer. Pero no es la única respuesta. Distintas culturas dan respuestas distintas. De hecho, la respuesta de que el ser humano es alguien que tiene que ser productivo como parte de este gran mecanismo, la visión mecanicista del mundo es una visión que es muy nueva en la humanidad. En la historia de la evolución de la humanidad es muy nueva. Si nosotros nos vamos atrás al Renacimiento, a la Edad Media y más atrás, y le preguntamos a alguien qué es un ser humano, nunca nos hubieran dado una respuesta que tiene que ver con alguien que tiene que ser productivo y que no. Pero la respuesta que nos damos cambia totalmente el campo, de acción de lo que es posible para nosotros o no. Y por lo tanto, de los resultados que vamos a tener. Entonces, este es un contexto en nuestra forma de ver el mundo que habilita las acciones que son posibles para nosotros y las que no son posibles para nosotros. Y ahí arranca el proceso de transformación, con hacer conciencia de algo que tiene que ver con qué es lo que al final del día estamos haciendo los seres humanos. Pero bueno, yo aquí les puse una respuesta y es que el ser humano es el que cuida de lo que le importa. Y eso es un nuevo contexto. Pero es un nuevo contexto que, ojo, no es simplemente ideal, utópico, es muy práctico. El ser humano biológicamente tiene una propiedad y es la propiedad de cuidar y de necesitar ser cuidado. Cuando nacemos, necesitamos ser cuidados para asegurar nuestra supervivencia. Pero a medida que vamos creciendo, no solamente necesitamos ser cuidados, sino necesitamos cuidar. Tenemos esa necesidad de cuidar al otro. Yo creo, y ustedes me dirán si están de acuerdo con esto que voy a decir o no, pero yo creo que hemos tenido mucha necesidad de ser cuidados en este tiempo y también de cuidar, particularmente en este tiempo. Pero cuando yo hablo de cuidado, no hablo solamente de ese cuidado, del cuidado, digamos, que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver con este como cuidado más maternal, llamémoslo así, o paternal. El cuidado, nuevamente, como es una propiedad biológica, tiene que ver con todo. Toda acción que tomamos los seres humanos cuida de algo. Hazte la siguiente pregunta. Si cuando terminemos esta charla, esta conversación de hoy, digamos que terminemos acá y tú te vas a ir a comer, ¿de qué estás cuidando ahí? Si después de eso, antes de irte a dormir, tú te lavas los dientes, ¿de qué estás cuidando ahí? Si mañana te levantas, digamos, a hacer ejercicio, ¿de qué estás cuidando ahí? O si no te levantas a hacer ejercicio, sino que dices, no, yo duermo 15 minutos más, ¿de qué estás cuidando ahí? Entonces, si se dan cuenta, todo acto humano es un acto de cuidado. No necesariamente del cuidado del otro, pero sí del cuidado de algo que nos importa cuidar a nosotros. Entonces, esto es lo primero que quiero que veamos como desde el punto de vista de el nuevo contexto para lo que va a significar la conversación y poder ver el camino de la transformación. Gracias, Arnulfo, por tu comentario y fantástico, fantástico el cuidado de mi salud espiritual, mental y física. Y bueno, vamos a entrar a mirar también un poco más alrededor de lo que eso puede significar. Ahora, démonos cuenta entonces, entrando
haciendo otra vez un doble clic en la pregunta de qué es un ser humano. Entonces ya vimos una respuesta que es un nuevo contexto y es que el ser humano cuida de lo que le importa. Adicionalmente, a mí me dieron otra respuesta en ese año 2008 y de allá para acá me han dado esta respuesta y sigo aprendiendo a entender esta respuesta. El ser humano, por un lado, es un ser que es conversacional. Conversacional significa que nosotros estamos inmersos en las conversaciones todo el tiempo. Es como el agua para el pez. No las vemos, pero están ahí todo el tiempo. Nosotros, desde la perspectiva que les estoy presentando, nos damos cuenta de que el ser humano es conversacional. Tanto las conversaciones que tenemos con otros como las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Pero esas conversaciones que tenemos, lo voy a decir distinto, no es solamente las conversaciones que tenemos, las conversaciones en las cuales vivimos, corregí, dije las conversaciones en las cuales vivimos, porque nosotros, hay un postulado desde este punto de vista, un principio que yo he encontrado que no lo he podido debatir nunca porque siempre encuentro que hay confirmación a esto. Y es que nosotros no vivimos en el mundo tal como es, sino que vivimos en la conversación que tenemos acerca del mundo. Es decir, vivimos en el mundo tal y como lo vemos. Y esa es otra respuesta importantísima a la pregunta de qué es un ser humano, y es que somos conversacionales y conversamos, y la calidad de nuestras conversaciones y las conversaciones que tenemos y las que no tenemos tienen que ver con nuestra forma de ver el mundo. Entonces, nuevamente esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es práctico en el sentido de que todas nuestras acciones, nuevamente, todas nuestras acciones, todas tus acciones, todos tus resultados vienen de nuestras conversaciones y de nuestra forma de ver el mundo. Todas. Yo digo algo para ilustrar esto en un ejemplo sencillo. Si yo hubiera nacido, yo tuve la oportunidad, como les dije, de trabajar en el Medio Oriente y de vivir una temporada allá. Y yo digo que si yo hubiera nacido en el Medio Oriente, tendría 5 esposas. Ahora, no sé para qué quisiera tener 5 esposas, pero seguramente tendría 5 esposas si hubiera nacido allá. Pero como nací acá y nací bajo una tradición y una cultura, pero mi tradición es católica, ¿cierto? Vengo de esa herencia judeocristiana. Pues no, yo no tengo 5 esposas, tengo una. ¿Por qué? Porque la conversación acerca de lo que es el matrimonio, de lo que es la pareja, de lo que es la familia, es distinta allá de lo que es acá. Y yo no estoy diciendo que sea mejor una que la otra, estoy diciendo es distinta, somos observadores distintos, son conversaciones distintas. Entonces, esto es fundamental porque parte de lo que necesitamos en el camino de la transformación es justamente hacer conciencia de cuáles son las conversaciones en las cuales vivimos y cuáles son incluso las conversaciones que nos viven a nosotros y que habilitan las posibilidades que tenemos a la mano y las que no. Bien sea para cuidar de nuestra salud espiritual, mental y física, para cuidar de nuestras finanzas, para cuidar de nuestra familia o para cuidar de cualquier cosa que para nosotros sea importante. La otra respuesta, y no les voy a dar muchas más, porque no necesito darles muchas más, les he dado y les voy a dar cuatro elementos. No he puesto todos los elementos, pero aquí se los voy a decir para que ustedes los tengan. 1, el ser humano es alguien que cuida de lo que le importa cuidar. Que siempre estamos cuidando de algo que nos importa. 1. 2, somos conversacionales. 3, somos observadores del mundo. Vemos el mundo tal como somos y no como es. Y 4, somos seres generativos. Somos seres generativos. Eso lo que significa es que nosotros estamos todo el tiempo creando el futuro. Todo el tiempo creando el futuro. Como seres humanos tenemos esa cualidad y por eso me gusta esta imagen que les estoy compartiendo acá, que es la imagen de unas manos de un ser humano
que toman un palito de un árbol, otro palito de otro árbol, hace eso que llamamos un injerto y de ahí nace toda una nueva especie. Una nueva especie que no existió y quizás nunca hubiera existido, a pesar de millones de años de evolución, sin la intervención de ese ser humano. Y es un ejemplo sencillo, pero eso lo estamos haciendo todo el tiempo. Y lo estamos haciendo tanto a nivel individual como a nivel colectivo y sobre todo a nivel colectivo. A nivel colectivo me refiero en nuestras familias, nuestras comunidades, los equipos de los que hacemos parte, las organizaciones de las que somos parte y el mundo en general. Entonces, una pregunta ahí para hacernos es, ¿qué futuro es el que estamos creando? ¿Qué futuro es el que estamos creando? Porque aquí la pregunta no es si estamos creando el futuro. Esa no es la pregunta. Siempre estamos creando el futuro. La pregunta es, ¿qué futuro estamos creando? ¿Qué futuro estás creando? Venir acá a esta conversación de hoy, estoy seguro de que tiene que ver con poder crear un futuro para ti, para tu familia, para tu comunidad, para tu país, como decía alguien allá atrás. ¿Cuál es el futuro que estamos creando? Y ahí me voy a mi amigo Eric, que me dice que es correcto lo que dije de la cita de Charles Eisenstein. Y dice él así, nuestros corazones saben posible. Es diferente a que a veces decimos equivocadamente el mundo más bonito que nuestro corazón cree o que es posible. ¿Por qué quise leer aquí a Eric en este momento nuevamente? Porque incluso esa cita de Charles Eisenstein tiene que ver justamente con el mundo que es posible. Con el mundo que es posible. Que nuestros corazones saben que es posible. Pero ese es un mundo que muchas veces está en nuestra capacidad creativa. Y ahí es donde nos damos cuenta de qué es lo que estamos creando. Entonces, nuevamente, no es discrecional. No podemos opinar de si vamos a crear el mundo o no. Lo único que podemos preguntarnos es qué mundo queremos elegir crear. Y ahí es donde esa pregunta, como yo les dije en el año 2009, me cambió la vida. Porque en el año 2009, más o menos a esta misma hora, más o menos, ahorita tengo las 6:43 aquí en Colombia, yo recuerdo que era más o menos esta misma hora y yo estaba justamente en mi oficina frente a un tablero que tengo acá y dije, ¿en qué mundo van a vivir mis hijos? Y como les dije, la respuesta fue crisis, dolor, sufrimiento, inequidad, desbalance ecológico, guerras, bueno, todo lo que conocemos. Y yo ahí dije, me sentí impotente, me dio rabia, sentí que no había esperanza, me sentí decepcionado, con miedo, frustrado, resignado, resentido. Todo eso sentí en ese momento, pero me pude dar cuenta, pude hacer conciencia de eso y pude decir, ¿cuál es la conversación en la que quiero entrar para poder contribuir a crear el mundo que yo quiero? Y entonces entré en ese espacio y no digo que es que siempre me mantengo ahí ni nada, yo no soy perfecto para nada, pero desde ahí empecé a trabajar y he trabajado, tengo la fortuna de haber trabajado con miles de personas a la fecha, con cientos de personas en coaching uno a uno, con miles de personas en talleres, y a eso me dedico, ese es mi trabajo, no solamente en el espacio abierto al público y del desarrollo, digamos, personal, sino especialmente en el mundo organizacional, con empresas, con organizaciones de distinta índole. ¿Por qué? Porque el futuro que estamos creando depende de nuestras decisiones, de nuestro compromiso.
La palabra decisión es muy bonita porque tiene que ver con tiene una raíz que es parecida a la de la palabra incisión, que significa cortar con algo. Entonces, cuando nosotros decidimos algo, inmediatamente eso significa que nos comprometemos. Ojo, cuando realmente lo decidimos, no cuando decimos que lo decidimos y al rato no cumplimos. La prueba ácida, ahí me sale la ingeniería, la prueba ácida de que alguien se comprometió no es que dijo que estaba comprometido. La prueba ácida de que alguien se comprometió es lo que hace después de que dijo que estaba comprometido. Porque si las acciones de la persona son consistentes con lo que dijo que era su compromiso, entonces decimos sí, sí se comprometió, sí tomó una decisión. Si dice una cosa y sale y hace otra cosa, no se comprometió. Dijo que estaba comprometido, pero no se comprometió realmente. Entonces, nuestras decisiones y nuestro compromiso especialmente es lo que le da forma al futuro. Y por eso creo que una pregunta importante es la de ¿qué futuro quieres crear? ¿Qué futuro estás creando? Pero sobre todo, ¿qué futuro quieres crear? Y cuando digo quieres crear, no caigamos en la trampa de pensar que estoy diciendo como individuos. ¿Qué futuro queremos crear juntos? Porque ahí es donde está el poder. El poder no está en el uno, el poder está en el nosotros. Y eso es parte de lo que es como mi invitación para todo lo que hago. Entonces, ¿qué significa ser generativos? Significa que tenemos la capacidad de generar la realidad. Todo el tiempo lo estamos haciendo y creamos futuros que son consecuencia de nuestras decisiones. Sean estas decisiones conscientes o no. Entonces, parte del proceso de la transformación y el camino de la transformación al que nos invito es a que miremos cuál es ese camino basado en las decisiones. Voy a tomar aquí una respiración porque me doy cuenta que me empiezo a entusiasmar y empiezo quizás a galopar. Y las invito a ustedes también. Te invito a tomarte también una respiración con todo esto que acabo de decir, a hacer conciencia y a darte cuenta de qué provoca esto para ti, si provoca algo, si no provoca nada, si aparece alguna posibilidad para ti, si no aparece nada, y a que compartas un poquitico en el chat. Me gustaría leer algunas de las cosas de cómo vamos, qué está llegando para ustedes con esta conversación que les estoy proponiendo, antes de que continuemos en el siguiente segmento de esta conversación de hoy, donde nos vamos a meter en algo ya un poco más práctico y ya llevarlo como a algún ejercicio que ustedes puedan hacer también. ¿Cómo vamos hasta acá? Déjenme saber en el chat, por favor, cómo vamos. Yo de tal manera que pueda irlos como leyendo. Definitivamente reflexión interior de lo que puedo ser hasta ahora. Gracias. ¿Cómo se hace uno consciente? Gracias, Carolina. Déjame ver si ahorita puedo responder un poquitico a esa pregunta. ¿Qué más? ¿Qué más? Diría que el futuro depende de nuestras acciones, que son el fruto de nuestro compromiso. Sin duda, estoy de acuerdo, Magdalena. Tomando conciencia de que estamos generando futuro, no es opcional y consciente o no, se genera futuro. Totalmente. Muchas preguntas para reflexionar. Fantástico, fantástico. La manera en que pensamos es a través de las preguntas. Entonces, buenísimo que estén surgiendo preguntas porque esas preguntas son las que claramente van a guiar tu camino futuro de acción. Por acá, me dejaste pensando sobre el significado del ser humano y sobre decir compromiso versus seguimiento y acción del mismo. Buenísimo, Jessica, eso está buenísimo, buenísimo. No existe un futuro, existen los futuros y eso depende de lo que queramos cuidar. Fantástico. Entonces, gracias por compartir, además porque me permite sentir que efectivamente, como no los puedo ver, esto que ustedes compartan me permite saber qué está pasando al otro lado y qué están ustedes recibiendo. Porque lo importante no es lo que yo digo, lo importante es que están ustedes escuchando lo que yo digo. Me gusta además, me gusta mucho esta, me generó la idea de libertad. ¿Y cómo no desistir en el intento de la transformación? Fantástico. Mil gracias. Entonces, vámonos. Y aquí hay preguntas ya muy específicas por acá también.
cómo lograr una transformación en uno mismo, y una aún más específica, y es cómo puedo generar una relación sana, en este caso con mi suegra, cuando, bueno, esta ya es una situación. Laura, bienvenida si quieres a que después conversemos un poquitico más específicamente de eso. Pero gracias por tu pregunta, y de pronto en lo que viene te puede dar pistas. Estate atenta a ver si de pronto esto funciona. Entonces, vamos a meternos en esto, vamos a meternos acá, el camino de la transformación. ¿Qué es lo que yo he aprendido, he descubierto y he visto que tiene que ver con este camino de la transformación para nosotros como seres humanos? Entonces, lo primero nuevamente es utilizar esta brújula. En inglés, cuando yo les hablé de aquello que nos importa cuidar, en inglés viene de la palabra care. Y no solamente la palabra, sino de la noción del care en inglés, que en inglés es tanto verbo como sustantivo, y por eso lo pongo en el inglés, además de haberlo dicho ya en el español, además porque quiero reconocer que esto es parte del trabajo de Bob Dunham, que nuevamente, como les dije, es fundador del Instituto para Liderazgo Generativo, con quienes tenemos diferentes programas para líderes, coaches, consultores, etcétera, y que es además mi gran maestro en este tema. Y ahí hablamos, cuando hablamos de cuidar de lo importante o cuidar de lo que importa cuidar, o qué es lo que importa cuidar, estamos hablando del qué. Y ese qué es nuestra brújula. Es la brújula que nos sirve para navegar justamente hacia el futuro. Ojo, ¿qué pasa? Que nosotros podemos estar conectados o desconectados del qué. Y entonces es importante poder incorporar una práctica. Y esto para aquellos de ustedes que de alguna manera están preguntando, bueno, ¿pero cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para mirar qué es lo que nos importa cuidar y cómo hacemos para conectar con lo que nos importa cuidar, para estar en conexión con eso, para tener conciencia de eso? Hay diferentes mecanismos, sin duda, pero un mecanismo poderosísimo es el siguiente. Y te invito, las invito a que hagan lo siguiente en este momento. Paren. Haz una pausa. Respira. Y si estás en posibilidad de hacerlo, no dejes de respirar. Parece bobo lo que estoy diciendo, porque como que siempre estamos respirando, pero no, muchas veces aguantamos la respiración. Yo me doy cuenta de que muchas veces aguanto la respiración o me contraigo y mi respiración se vuelve superficial. Entonces, cuando te digo respira, te estoy diciendo realmente haz una pausa y deja que la respiración realmente entre profundo en ti. Profundo significa que baje hasta el abdomen, que no se quede en la parte superior de los pulmones como normalmente hacemos en nuestra cultura, entre otras por temas estéticos de la barriga y demás. No, respira hasta abajo. Deja que la barriga se expanda. Y agota el aire cuando exhales. Y con esa respiración, conecta con qué es lo que te importa. Siéntelo. Siente qué es lo que te está importando en este momento. Y seguramente pueden haber muchas cosas, o de pronto una sola cosa, o de pronto no sabes muy bien qué es. No importa. Simplemente date este momento para hacerte la pregunta. No tienes que saber la respuesta a la pregunta. Es una pregunta que quizás, si es para ti como fue para mí hace 9 años, es una pregunta nueva. Y puede generar como, no sé, y está bien. Pero empieza a hacerte la pregunta. Y con esa respiración, vea esa sensación de qué es lo que te importa. A la sensación, no al mundo mental donde nos enredamos, sino a la sensación de qué es lo que me importa. Y date cuenta de qué aparece ahí para ti. Y si puedes cerrar los ojos, ciérralos o baja la mirada, si puedes hacerlo. Si vas manejando o algo así, pues por supuesto que no.
Pero date cuenta de qué te importa. Y sobre todo date cuenta de cuál es tu relación con esa pregunta. ¿De qué manera te relacionas con eso? Y si te das cuenta de que te genera contracción, tensión, ansiedad, angustia, respira y suelta eso. Y simplemente date cuenta que es una pregunta que te estás haciendo quizás por primera vez. Y conecta con la consecuencia también de lo que sucede cuando cuidas de lo que importa o no. Cuando realmente cuidas de lo que importa, sientes satisfacción. Tienes sentido en la vida. Algunos de ustedes hablaban del tema del propósito. En algún momento en el chat ponían algo del tema del propósito. Bueno, el propósito también tiene que ver con qué es eso que sentimos que necesitamos cuidar en la vida. No solamente en aspectos de la vida, sino como en la vida. Y cuando nosotros sentimos que estamos cuidando del propósito, sentimos que hay sentido, hay significado en la vida, vale la pena la vida. Y tenemos una sensación de que nuestra vida es valiosa. Está esa sensación del valor en la vida. Entonces, siempre puedes hacer este ejercicio, incluso mucho más cortico de lo que lo acabo de hacer, y es tomarte una respiración y conectar con qué es lo que me importa y aproximarte a ese care. Entonces, te propongo que en este momento, si tienes en dónde escribir, si lo quieres hacer en el chat, bienvenido, pero si no, si tienes en una libreta, un cuaderno, tu aplicación de notas en el teléfono o en la tablet o en el computador, trata de escribir en este momento qué es lo que te importa a ti cuidar. ¿Qué te importa cuidar en la vida? ¿Qué cosas te importan cuidar en la vida? Es una primera aproximación, no te preocupes de la respuesta. La respuesta puede ser: a mí me importa cuidar, por ejemplo, a mí me importa cuidar de la naturaleza. A mí me importa cuidar de mi familia, del futuro de mis hijos, de mi familia. A mí me importa cuidar de mis finanzas. A mí me importa cuidar de mi salud. A mí me importa cuidar incluso de mi hogar, del lugar en donde vivo. No sé, mira cuál es la respuesta para ti. Y como un pasito adicional para mirar el tema de la conciencia en esto de lo que nos importa cuidar, dale una miradita con esta pregunta. ¿Eso que te importa cuidar en la vida está en tu agenda? Y esa pregunta que yo acabo de hacer, yo sé que hay muchas personas cuando me la responden, hacen como: "Oh, es que yo digo que me importa, yo digo que a mí me importa cuidar de mi familia, pero no tengo tiempo para mi familia. No está en la agenda de mi familia". O hay personas que dicen: yo digo que a mí me importa cuidar del planeta, pero no está en mi agenda el planeta. Entonces yo no te estoy invitando como a la sensación de ¡ay! Y como de angustia y eso. No, 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 pero a que te des cuenta. Porque nuevamente no se trata solamente de la palabra care, se trata de la palabra taking care. No se trata solamente de la palabra de decir: a mí me importa cuidar de esto. Se trata de decir: estoy cuidando o no estoy cuidando de esto. No hay care sin taking care. Es decir, no hay un me importa cuidar de esto si no cuido de lo que me importa cuidar. Y por eso es que es importante hacer conciencia de qué me importa cuidar, pero también de si eso está teniendo espacio en mi agenda. En mi agenda no significa necesariamente en el Outlook, no significa necesariamente en el calendario. Significa que le saco tiempo a cosas como, por ejemplo, no sé, aquellos que van a misa o a la sinagoga o a la mezquita, no sé, pero que le sacan tiempo y lo hacen, que van, no sé, cada 8 días por lo menos a misa. O quienes dicen:
quienes dicen, a mí me importa cuidar de mi salud, pero adicionalmente en mi agenda está, por ejemplo, hacer ejercicio, o en mi agenda está ir a mis revisiones médicas, qué sé yo. Que ustedes puedan saber que efectivamente hay cosas que se reflejan en que ustedes le dedican de su tiempo y de su energía a cuidar de aquello que les importa cuidar. Y ahí vamos arrancando. Vamos arrancando con esta conciencia de que hay algo que me importa cuidar y con la conciencia de qué tanto realmente estoy cuidando de lo que me importa cuidar. Vamos a hacer algo más con esto en un momento. Por aquí dice Arnulfo, siempre día tras día nos damos cuenta de me imagino, de cada una de nuestras faltas. Otra cosa es que no le ponemos cuidado o atención. Claro. Y la invitación es justamente, me voy a quedar sobre todo con lo que ya dices al final, porque dices al final que no le ponemos cuidado o atención. Cuidar de lo que nos importa requiere que nosotros llevemos nuestra atención allá. Y ahí les voy a regalar otro principio. Les he dado varios principios, pero quiero resaltar estos dos. Uno que les dije al principio, y es que la conciencia genera elección. Ojalá escriban eso para que profundicen en eso, no para que crean que es que Andrés lo dijo y así es, pero para que profundicen en eso, para que investiguen qué significa esto y que la conciencia genera elección. Pero la otra es, este es otro principio que el comentario de Anulfo me permite, como me invita a decírselos, y es que donde va nuestra atención, va nuestra energía. Ese es un principio en la vida. Entonces, cuando nosotros no le ponemos cuidado o no le ponemos atención, cuando nosotros no le ponemos atención a algo, no vamos a cuidar de eso. Porque nuestra energía no va a ir para allá. Nuestra energía está en donde estamos poniendo atención. Y una de las decisiones fundamentales que tenemos que tomar como seres humanos es la de a dónde vamos a poner nuestra atención. Eso es una decisión fundamental que normalmente no nos damos cuenta. No voy a entrar en este momento muy profundo en eso. Entonces, voy a llevar nuestra atención en este momento para seguir construyendo en este camino de la transformación que tiene que ver primero que todo con conectar con lo que nos importa cuidar, a que vayamos a mirar que hay distintos niveles de transformación. Esto de alguna manera ya lo dije, pero quiero que lo veamos con mayor claridad en este momento. Y es que la transformación, y alguien decía, bueno, ¿qué será lo que el panelista va a decir con respecto a la transformación? O en qué niveles lo vamos a mirar. Alguien decía por allá atrás en el chat en algún momento. Bueno, pues los niveles de transformación tienen que ver con que nos demos cuenta de que hay transformación que está al nivel del individuo, está al nivel del yo. ¿Qué necesito yo? No solamente qué necesito, ¿qué quiero yo transformar en la vida? ¿Qué quiero yo transformar? Y muchas veces es qué necesito. Pero ahí es yo. Pero ese no es el único nivel de transformación. El siguiente nivel de transformación es el de nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros transformar como equipo, como comunidad, como familia, como sea ese colectivo de personas del que yo hago parte? Ese nosotros que tiene que ver con quiénes son esas personas con las que yo más estoy en conversación. Les dije, somos conversacionales, estamos en conversación no solamente con nosotros mismos, estamos en conversación con otros. Y muchas veces necesitamos, y hoy en día las organizaciones hablan mucho de esto, y es la transformación, pero la transformación de ese colectivo. Y luego hay un nivel de transformación que tiene que ver con el mundo, que yo lo llamo transformación de los sistemas, porque no es solamente la transformación de un colectivo, tiene que ver con cambiar el juego en algún nivel. Y cambiar el juego en algún nivel, les conté de mi libro y pues de alguna manera le estoy haciendo propaganda al libro, pero sobre todo para contarles algo en lo que creo, hablo un poquito, es como una pequeña introducción y quizás es la parte más densa del libro, acerca del tema de transformar sistemas, porque transformar sistemas para mí tiene que ver con cambiar el juego en algún nivel. Y nosotros podemos ver diferentes niveles en que se pueden cambiar los juegos. Y la destreza para cambiar juegos
es muy importante, por ejemplo, en el mundo del liderazgo. Pero bueno, ahí, sin irme muy lejos, nosotros podemos estar en un nivel de transformación que tiene que ver con el yo, en un nivel de transformación que puede tener que ver con el nosotros, o en un nivel de transformación que puede tener que ver con los sistemas, con el mundo. Y hay veces puede ser que incluso necesitemos estar en los tres. De hecho, una de las cosas importantes es que cuando nosotros queremos ver transformación en el mundo, siempre vamos a tener que ir al nosotros. Y cuando queremos ver transformación en nosotros, siempre vamos a tener que ir al yo. Entonces, estas tres están interconectadas. Si yo quiero transformación en el mundo y ser agente de esa transformación, no simplemente esperar a que alguien más lo haga, entonces yo necesito ir al nosotros y necesito ir al yo. Ana me pregunta por ahí cómo se llama el libro, y el libro se llama Haz posible lo imposible, y lo encuentran en Amazon. Ahora, gracias por tu pregunta, Ana, me permite hacerle propaganda al libro. Déjenme entonces invitarlos aquí a un siguiente ejercicio. Bueno, quiero que te hagas la pregunta antes del siguiente ejercicio, quiero que te hagas una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Si tú crees que estás en un camino de transformación en este momento, o por lo menos ya visualizas que estás como cerquita de entrar en un proceso de transformación, o si quieres incluso mirarlo hacia el pasado, date cuenta de en qué nivel estás. Si es un proceso de transformación que tiene más que ver con tu yo, o tiene más que ver con un nosotros del que tú haces parte, o tiene más que ver con un nivel de sistemas y que tiene que ver con el mundo. ¿Cuál es la transformación que tú estás viendo o que tú estás viviendo? Hazte esa pregunta. Empiézate a ubicar ahí, porque va a ser distinta la manera y lo que tienes que abordar en cada uno de esos niveles. Ahora, déjame invitarte entonces a hacer un ejercicio. Para este ejercicio, te voy a pedir nuevamente que tengas un lugar en donde escribir. Ojalá una hoja en blanco. Si tienes tu libreta, lo que sea, búscate una hoja en blanco. Y te voy a pedir que en esa hoja en blanco te des espacio para 5 columnas. 5 columnas. La cuarta columna de izquierda a derecha, déjala delgaditas para que pongas un número sobre todo ahí. Ahorita te voy a mostrar, pero simplemente en este momento pues, empiézate a preparar. O déjame mostrarlo una vez más bien, para que hagamos este ejercicio juntos, para que ustedes se lleven aquí algo práctico también, además de las preguntas. Pon una columna que se llama la categoría, otra columna que va a ser la del nivel, otra pregunta que va a ser lo que me importa cuidar, otra columna que va a ser la de mi satisfacción, que va a ser un número entre 1 y 5, o eso les propongo que sea un número entre 1 y 5, y la última columna que dice lo que hago. Y yo tengo, lo que yo tengo aquí, que les estoy mostrando en pantalla, es solamente un ejemplo. La invitación es a que cada uno de ustedes lo haga para ustedes mismos, como esa posibilidad justamente de empezar a hacer conciencia de yo en dónde estoy en relación con lo que me importa cuidar. Entonces, en la columna de la categoría, escribe 5, 6, hasta 8 si quieres, categorías o dominios o ámbitos donde te importa a ti cuidar de diferentes cosas. Entonces yo, por ejemplo, tengo mi familia, la salud, las finanzas, mi contribución en el mundo, eso es una cosa que me importa a mí cuidar en la vida, mi carrera profesional, podrían haber otras cosas. Pon las tuyas. No lo pienses mucho, piensa en lo que tú dices, mira, para mí esta es una categoría de algo que me importa cuidar. Si ya hiciste eso, solamente identifica eso que te importa cuidar, en qué nivel de transformación está. Cuando hablo de nivel de transformación, estoy hablando de estos 3 niveles: del yo, el nosotros o los sistemas o el mundo. Y entonces, ubica esa categoría
¿en qué nivel está? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de, a mí me importa cuidar de mi familia, eso tiene que ver con el nosotros. Cuando yo hablo de cuidar de la salud, tiene que ver principalmente de mi salud, también de mi familia, pero eso entraría en el de arriba. Principalmente es mi salud, es decir, el yo. Cuando hablo de las finanzas, principalmente también tiene que ver del yo, aunque sin duda eso tiene que ver, incluso de pronto ahorita que lo veo, seguramente tendría que ver, en mi caso, tendría que ver con el nosotros también, no solamente con el yo. Pero de pronto hay alguien que dice, para mí es en el yo. Mi contribución tiene que ver con que yo quiero cuidar de algo en el mundo, en esos sistemas. Mi carrera profesional tiene que ver tanto con el yo como quizás con el mundo. No sé, pon el nivel que para ti implica esto que quieres cuidar. Y date cuenta de tus respuestas, de lo que tú escribas, hacia dónde estás más inclinado, hacia el lado del yo, hacia el lado del nosotros, hacia el lado de los sistemas y del mundo. No sé, identifica. Y escribe qué te importa cuidar dentro de esa categoría. Ahora, esa pregunta puede sonar rara. Déjenme contarles aquí una anécdota para que ustedes puedan entender a qué se refiere esa pregunta por si acaso llega a sonar rara. Un día yo tuve la conversación con mi esposa de qué nos importaba cuidar con nuestros hijos. Y una de las cosas que dijimos es que nos importaba cuidar de la educación de nuestros hijos. Ah, fantástico, estamos de acuerdo. A los dos nos importa cuidar de la educación de nuestros hijos. Pero entonces nos hicimos la pregunta de, ¿qué te importa cuidar a ti de la educación de nuestros hijos? Y entonces mi esposa, y justo en este momento por allá al fondo se escucha una risa de uno de mis hijos, mi esposa llegó y dijo, es que a mí me gusta cuidar de la diversión. Yo quiero que ellos se diviertan, que tengan, sí, que aprendan a divertirse. Y yo dije, a mí me importa cuidar de la disciplina. Entonces, fíjense, la categoría era la misma, la familia, los hijos e incluso la educación. Pero el qué me importa cuidar en la educación de los hijos mío era diferente del qué le importa cuidar a mi esposa. Ahora ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso por qué es importante? Bueno, porque cada vez que yo quería poner cierto nivel de disciplina, ella me decía, ay, pero ¿por qué eres tan duro? ¿Pero qué pasa? Y empezábamos a tener ciertos roces. Y no era comprensible el por qué es que estamos rozando en esto. Pero darnos cuenta de que es que a ella le importaba cuidar de una cosa que era distinta, aunque en el mismo ámbito, pero distinta de la mía, nos permitió entonces decir, un momentico, porque aquí necesitamos hacer distintos acuerdos hacia adelante de cómo nos vamos a mover en relación con cómo vamos a educar a los niños, para poder cuidar de tanto lo que a ella le importa como también de lo que a mí me importa. Conversaciones, conversaciones, conversaciones. Entonces, espero que eso haya aclarado un poco el tema y espero que hayan podido escribir y que hayan escrito algo de lo que les importa dentro de la categoría que ustedes vieron. Si no lo terminan ahorita, tranquilas, tranquilos, no importa, tienen el resto de sus vidas para hacer este ejercicio. Pueden hacerlo más tarde, pueden hacerlo mañana, cuando quieran. Si necesitan que los apoye más adelante para eso, me contactan, más adelante van a ver mis datos de contacto, me contactan y yo les con mucho gusto los apoyo para hacer este ejercicio con, digamos, si quieren metérsele con más profundidad. Ahora, en el nivel de satisfacción, columna del nivel de satisfacción, pon una evaluación en números de qué tan satisfecha o satisfecho estás con la manera en que estás cuidando de eso que dices que te importa cuidar en esa categoría. Siendo 1, en mi caso yo pondría 1, pero pues tú ponlo como quieras. Yo pondría 1 la más bajita, 5 la más alta. 5 es que estoy completamente satisfecho. 1 es que no estoy nada satisfecho o no estoy tan satisfecho. Muy poco satisfecho. Y puedes poner 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo aquí puse como ejemplos. Por ejemplo, en la familia, la relación divertida, de pronto mi nivel de satisfacción es 3, como que estoy ahí, no estoy completamente satisfecho, estoy ahí, como raspando. La salud, de pronto dices, no, es que yo estoy cuidando de mi salud muy bien,
Ah, bueno, listo, perfecto. Estoy en un 4, podría estar quizás mejor, pero estoy muy satisfecho. Ah, listo, perfecto. Finanzas. Ah, entonces de pronto yo ahí le doy un 3. Y bueno, y así con cada una. Ponle un numerito. ¿Qué tan satisfecha? ¿Qué tan satisfecho estás con tu nivel con la manera en que estás cuidando de eso que dices que te importa cuidar? Por aquí veo unas notas que si debería haber otra columna de lo que está pendiente por hacer para lograr cuidar de lo que me importa. Gloria, si eso te sirve adelante, ponla. Digamos que eso podría ser un paso adicional posterior y ahorita vamos a mirar algo más. Eh, por aquí la pregunta es, ¿satisfecho de cómo cuido de lo que me importa? Sí, ¿qué tan satisfecho o satisfecha estás, en este caso Carolina, satisfecha estás de cómo estás cuidando de lo que te importa cuidar? Y cuando me preguntas si satisfecha del resultado que tengo en esa categoría, sí. Déjame entrar entonces un poquito más, fíjate, que viene con la columna, con la última columna, que es lo que hago, y es en la familia, que la relación sea divertida, estoy satisfecho en un 3. ¿Por qué? Porque por lo menos estamos jugando todos los días 30 minutos. Y yo por eso estoy satisfecho y en general nos reímos y tal y pasamos. Entonces, sí tiene que ver con el resultado, pero también tiene que ver con lo que haces. Entonces, las dos cosas. Ponlo sobre todo desde el punto de vista de, ¿yo lo dejaría ahí o creo que hay campo para mejorar? Si tú dices, hay campo para mejorar, entonces quiere decir que lo más seguro es que no necesitas, no estás en un 5, estás en un 4, en un 3 o en un 2. Bueno, perfecto. Nuevamente, si no alcanzan a terminar este ejercicio, no se preocupen, vamos a seguir adelante porque quiero mostrarles un par de cosas más y quiero invitarles a otro ejercicio. María Beatriz dice, en el ejemplo que colocaste no solo depende de ti, sino también de tu pareja. Difíciles acuerdos a veces. Sí, 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 sí. Pero ella, digamos que ella haría su propia tabla. De pronto yo estoy satisfecho y ella no. Y si ella no está satisfecha y yo sí estoy satisfecho, necesitamos tener una conversación porque algo puede estar pasando. Entonces, ojo ahí a eso. Entonces, vamos, ahora, esto no solamente si ustedes se dan cuenta, lo puedo poner incluso, a mí me importa cuidar, por ejemplo, del bienestar de mi equipo. A mí me importa, por ejemplo, cuidar de la sostenibilidad de mi empresa o de mi organización. Por eso les dije, la categoría, ustedes deciden cuál es la categoría y lo que les importa. No necesariamente tienen que quedarse en temas personales. Y si lo hacen en temas personales, está perfecto. Entonces, déjenme invitarlos a un paso más, porque ya estoy viendo aquí que va corriendo el reloj con este ejercicio. Les quiero invitar a algo más. Este es el camino de la transformación. El camino de la transformación es este. ¿Por qué lo quise poner con este? Bueno, no todos aquí necesariamente somos colombianos. Entonces, puede que haya personas que no entienden, pero esto es un mamarracho. Para los que sí entendemos, un mamarracho es esta figura que se ve ahí, la figura que se ve como en grisecito. Y es una cosa, el camino de la transformación nunca es lineal. El camino de la transformación es un camino que tiene para arriba, para abajo, va para un lado. Hay veces sentimos que avanzamos, hay veces sentimos que nos devolvemos, hay sentimos que nos enredamos. Tal. Al final del día vamos avanzando. Y el camino de la transformación, para ponerlo sencillo como una primera introducción a esto, tiene estos 5 momentos que están acá. Estas 5, llamémoslos, es que ni siquiera son etapas, o podríamos llamarlas etapas quizás, pero momentos. Tiene un momento inicial que es la inercia. La inercia es ese momento en que nosotros estamos haciendo y como en un devenir, sin darnos mucho cuenta de qué es lo que estamos haciendo, sino simplemente dejándonos llevar por la corriente, digamos. Sentimos como cierta estabilidad en la vida y estamos ahí, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Esa es la inercia, y la inercia es muy importante. La inercia no es mala. Puede llegar a ser mala, pero no necesariamente es mala. Nosotros necesitamos en ciertas cosas, porque la inercia implica una estabilidad. La inercia implica que hay ciertas cosas que están funcionando de cierta manera. Y hay veces eso es deseable y hay veces no. Pero entonces el primer paso es reconocer en dónde estamos en la inercia. ¿Qué pasa en la inercia? En la inercia lo que pasa es que el futuro es igual al pasado.
Eso es lo principal que pasa en la inercia. El futuro es igual al pasado. Y entonces hay un momento en que nos damos cuenta de algo y hacemos conciencia. Y entonces ahí ya avanzamos, ya no estamos en inercia, ya estamos en conciencia nuevamente. Conciencia implica elección. Y cuando nosotros profundizamos en la conciencia, entonces podemos avanzar a la siguiente etapa o al siguiente momento, que es el del compromiso. Me quiero comprometer con algo. Y entonces podemos avanzar a algo más que es la práctica. Listo, vamos a la acción. Vamos a practicar, vamos a poner en práctica cosas, vamos a implementar cierto tipo de prácticas, vamos a generar un nuevo estilo de vida, etc. Y eso produce resultados. Entonces, esa inercia, si seguimos la flechita punteada, nos lleva de una aquí a una allá. De donde estamos hoy en día a un lugar en donde queremos estar en el futuro, que son esos resultados que queremos tener. Ese es el camino de la transformación. Ahora, déjenme invitarlos a volver esto súper práctico, con un ejercicio nuevamente. Entonces, rápidamente, ojalá consíganse otra hoja de papel para que se hagan este ejercicio. Estamos haciendo estos ejercicios solamente para que se den cuenta de cómo es esto práctico y para que se lo puedan llevar. Espero que no se sienta como demasiado. Vamos a ir acá a este ejercicio. Y de pronto ustedes pueden hacerlo, completarlo. Voy a ir rapidito acá porque me doy cuenta de que ya estamos a 9 minutos quizás de la hora. Yo igual y me puedo alargar sin ningún problema, pero tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes y tampoco del tiempo de la gente de la universidad. Pero mira lo que pasa en la inercia. En la inercia pasan varias cosas para que tú te identifiques en dónde estás. En la inercia, típicamente pensamos cosas del estilo de, aquí hay algo que no está funcionando. Pero también estamos pensando, bueno, alguien más lo solucionará. Y seguimos ahí, lo evitamos. Lo que sentimos normalmente aquí es como molestia, miedo, resignación, depende de qué tanta intensidad tenga. ¿Qué es lo que hacemos típicamente? Nos quejamos, estamos así como en resistencia, nos quedamos quietos. ¿Cuál es la consecuencia de que nos quedemos en la inercia? Pues que el pasado va a ser igual al futuro, que no hay cambio, que hay quietud y que hay estabilidad. ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos? Les voy a decir una cosa más para aquellos de ustedes que quizás digan, uy, pucha, esto es demasiado y vamos muy rápido aquí. Esta presentación se las voy a compartir, ustedes la van a tener, todos aquellos que se registraron para la llamada la van a tener, entonces no se preocupen, van a tenerla y van a poder hacer el ejercicio ustedes. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad cuando estamos en la inercia para dar el siguiente paso es la de hacernos la pregunta de ¿quiero hacer algo? ¿Para qué quisiera yo hacer algo? Y conectar con lo que nos importa y escuchar cuál es el sueño que tenemos de cómo quisiéramos que fuera. Y entonces, ahí, y les estoy mostrando esto para que en algún momento ustedes se miren a ver ustedes en dónde están. Entramos en la conciencia. Y cuando hacemos conciencia empezamos a pensar, ok, parece ser que hay algo que yo podría hacer. Hay algo que sí depende de mí, no solamente depende de otros. Empezamos a entrar en una emocionalidad distinta donde hay insatisfacción, pero también hay curiosidad, hay deseo. ¿Qué hacemos? Que empezamos a investigar, empezamos a pedir ayuda, empezamos a buscar ideas, a idear. ¿Cuál es la consecuencia de que estemos ahí? Pues que ya estamos en un espacio de elección, donde vemos posibilidades y conectamos con posibilidades, donde empieza a haber movimiento y donde empieza a haber un despertar. ¿Y cuál es la oportunidad que invitemos a otros? Que les contemos qué es lo que queremos, que diseñemos e ideemos, solos y con otros, y que pidamos ayuda. Y entonces nos movemos al siguiente paso, que es el del compromiso. Y ahí que típicamente, ¿qué pensamos en el compromiso? Típicamente aparece este pensamiento y yo quiero servir, yo quiero contribuir, yo quiero dar, yo quiero devolver. Y también aparece como pensamientos que tienen que ver con esto de yo voy a declarar que voy a hacer algo al respecto, algo, así sea un pequeño paso, voy a separar la basura, qué sé yo, dependiendo de lo que te importe. ¿Qué siento? Empiezo a sentir aceptación, empiezo a sentir entusiasmo, empiezo a sentir valentía para actuar. ¿Qué hago?
empiezo a entrar en conversaciones deliberadas acerca de lo que quiero, empiezo quizás a armar equipo o a formar parte de algún equipo y empiezo a hacer promesas. Y entonces la consecuencia de estar ahí es que hay movimiento, hay crecimiento y hay desarrollo. ¿Cuál es la oportunidad aquí para dar el siguiente paso? Aprender, proponer, apoyar, tomar acción y dar pequeños pasos, que viene de un término japonés que se llama el Kaizen. Y finalmente, entramos en la acción, en tener un proyecto, en donde hay pensamientos del estilo de, esto sí está a mi alcance, pero también nos preguntamos, ¿cómo hago realidad mi sueño? Y entonces también estamos en lo que sentimos, si sentimos conexión, empoderamiento, ambición. Ambición desde el punto de vista de que queremos un futuro que vemos posible para nosotros. ¿Qué hacemos? Diseñamos, planeamos, ejecutamos, prototipamos. Y la consecuencia de estar ahí es que hay aprendizaje, hay crecimiento, hay desarrollo y sobre todo estamos en la construcción del futuro que realmente nos importa. La oportunidad aquí es la de experimentar, navegar, ofertar, ofrecer posibilidades, ofrecer promesas, ofrecer objetivos, ofrecer resultados e impactar nuestras vidas y las de otros. Y ese es el viaje de la transformación, ese es el camino de la transformación. Entonces, quizás cuando vemos esto puede parecer mucho, no es mucho. Es sencillo, ahorita desde el punto de vista de la mente puede parecer mucho. Si les parece mucho, simplemente tómense una respiración y digan, el pasito que di hoy fue el de darme cuenta de esto. Y reconozcan si esto les sirve para algo. Hagan el ejercicio en algún momento, las invito a que ustedes se ubiquen en dónde están. Si ustedes ven que hay algo en lo que no están completamente satisfechos de la manera en que lo están cuidando y con los resultados que están teniendo. A Carolina, cuando me decías el cómo o los resultados, ¿saben cuál es la importancia de los resultados? La importancia de los resultados es que nos permiten darnos cuenta y dar cuenta de cómo estamos cuidando de lo que nos importa cuidar. Entonces, cuando no estamos satisfechos, lo que quiere decir es que todavía vemos la posibilidad de mejorar y lo que queremos hacer es darnos cuenta de si es la oportunidad para salir de la inercia, para entrar en esa conciencia, en ese compromiso que nos lleve a la acción y a formular proyectos de transformación. Y ese es el camino de la transformación, de alguna manera. Todo esto hace parte de un contexto grande que yo les dije que tiene que ver con hacer posible lo imposible. Una de las cosas que yo he aprendido y que disfruto mucho es hacer caminatas sobre fuego. Porque yo creo que hay veces este camino de la transformación lo vemos como imposible. Y yo lo que quiero es que nos demos cuenta de que hay muchas cosas que nosotros vemos como imposibles y no lo son, y que podemos aprender a hacerlas posibles. Y significa atrevernos a entrar en ese camino de la transformación, de la conciencia, del compromiso, de pedir ayuda, de mirar qué es necesario. Como les decía, mi libro se llama Haz posible lo imposible, y con esto voy a cerrar la parte, digamos, de la presentación del día de hoy. Abrir al chat, abrir a preguntas, tanto como nos permita. Como les digo, yo estoy tranquilo en quedarme unos minutos más para que poder responder preguntas, pero también voy a dejar que Nicolás y la gente de la universidad, gracias a la universidad, gracias pues digamos a la parte de egresados, que iba a decir a la asociación de egresados, pero eso esto viene directamente de la universidad. Entonces, gracias digamos, ¿cómo se llamará eso? Decanatura. Diana, ayúdame ahí. ¿Cómo se llama? La Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados y el programa de egresados. Buenísimo. Gracias al Mm. programa de egresados. Gracias, Nicolás. Gracias a Nicolás, a Diana, al programa de egresados por darnos esta oportunidad y darme a mí la oportunidad de compartir esto. Ahí están mis datos. Como les digo, les voy a compartir esto más adelante. Todo lo que yo pueda hacer para contribuir a la transformación de ustedes a nivel personal, de ustedes a nivel de nosotros, de sus equipos, de las comunidades,
de las organizaciones en las que ustedes estén. Cuenten conmigo. A mí esto es lo que me importa en la vida porque quiero tener un impacto grande en el mundo y quiero ayudarnos a cambiar el mundo. Entonces, bienvenido a quedarme a conversar hasta donde Nicolás diga es suficiente. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Pues para todos creo que fue bastante bueno poder tener este espacio, como esta pausa en medio de tantas noticias, tener este momento para pensar en nosotros y en nuestras acciones. Entonces, pues miremos, tenemos una mano levantada desde hace un ratico, es Marta Caicedo. Le voy a abrir el micrófono y para que nos hagas tu pregunta, Marta. Si me escuchas, Marta, puedes abrir tú misma el micrófono. Bueno, y también invito a los demás, si tienen alguna pregunta que quieran hacer directamente abriendo su micrófono, pueden levantar la mano con el botón que está en la parte de abajo. Bueno, creo que Si Marta la no quieren nos escribir escucha. también, ¿no? Sí, también tenemos un módulo de preguntas y respuestas en la parte de abajo y ahí ya hay un par de preguntas. Una es de Nejit Zabaleta, que preguntó cómo lograr una transformación en uno mismo. No sé si puedes agregar algo más porque pues, de eso se trató la charla, cómo lograr una transformación en uno mismo. Sí, la transformación en uno mismo arranca y los estoy dejando ahí con un poemita pequeño de Rumi. Pero creo que de alguna manera espero que hayamos atendido, tu pregunta fue antes de que hubiéramos mostrado esta última parte, yo espero que hayamos atendido un poco lo que tú estás preguntando. Sin embargo, te diría, mira, Neyid, la transformación, como decía, arranca con darnos cuenta de en dónde estamos y con identificar a dónde queremos llegar, qué queremos. ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para otros? ¿Qué queremos para el mundo? Y empezar a entrar, te diría, en todas las conversaciones posibles para reconocer cuáles son los pasos que tú personalmente necesitas dar. Va a necesitar que tú tengas claridad de tu visión, de lo que tú quieres, que tengas claridad de para qué quieres lo que quieres y que encuentres y diseñes cómo, sobre todo prácticas a implementar en tu vida, hábitos que adquirir y hábitos que dejar ir en tu vida para tener los resultados que tú quieres tener. Eso, digamos, sería como lo que te diría quizás un poquito distinto de lo que ya te dije más atrás. Eh, Sí, muchas gracias, Andrés. Bueno, teníamos otra pregunta que capturamos del chat, una pregunta de Flor Patricia Pedraza que quería saber cómo no desistir en el intento de transformación. ¿Cómo no desistir en el intento de transformación? Claramente las respuestas que yo voy a dar aquí no son definitivas ni son lo único que hay, pero voy a tratar de aportarle a tu pregunta, de contribuir a tu inquietud. Yo, la primera respuesta quizás que me aparece y más poderosa a esa pregunta es la de ¿para qué? ¿Para qué? Es decir, realmente, ¿qué es lo que, si ustedes se dan cuenta, cuando yo digo que hay algo que me importa cuidar y realmente voy a cuidar de eso que me importa, entonces la transformación ya no es solamente deseable, se vuelve inevitable. Porque me llama a un futuro que es más grande que el presente que estoy viviendo hoy en día. Me llama a un futuro en donde yo digo, es que esto tiene que cambiar y no hay de otra. Y entonces empiezo a hacer todo lo que sea necesario desde el punto de vista de las prácticas que yo necesito realizar. Y ahí se me viene a la mente un ejemplo muy importante sobre todo que viene desde el mundo de los deportes. Se me va el nombre de este golfista muy famoso.
se me fue el nombre, bueno, espero que ustedes se puedan acordar ¿Será Tiger Woods, Tiger Andrés? Woods. Gracias, gracias. Ok. Para las personas que siguen el golf, que siguen el deporte de alguna manera, sabemos que Tiger Woods hubo un momento en que cambió su estilo de juego totalmente. Siendo muy exitoso, decidió cambiar su estilo de juego de manera muy significativa. Cambiar la manera en que le pegaba la bola, etc. Y, eh, y eso le costó muchísimo trabajo. Y le preguntaban, algún día le decían, usted, pues, primero que todo, ¿qué tan difícil fue cambiar? Y él dijo, fue tremendamente difícil, porque yo ya sabía y era exitoso haciendo las cosas de la manera en que lo hacía. Y le preguntaron, ¿y qué hizo? Si fue tan difícil, ¿qué hizo que usted persistiera? Y lo que él dijo es, yo sabía que yo no podía seguir siendo vigente, ni competitivo, ni estar sobre todo en el nivel en que yo quería si seguía jugando de la manera en que estaba jugando. Y entonces cada vez que me metía a practicar esta nueva manera de jugar, tenía en mente en para qué lo estaba haciendo. Entonces la respuesta que yo te daría es, y que yo daría a esa pregunta de cómo no desistir, es escríbelo en el espejo de tu baño, ponlo en un post-it en tu computadora o ponlo como salvapantallas, como screensaver de tu computadora. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres lograr algo que hoy en día no existe en tu realidad? Así tu realidad sea muy buena, pero si tú dices, yo quiero elevar mi nivel de juego, yo quiero llegar a otro nivel, ¿para qué? ¿Qué es lo que hace que tú quieras lograr eso? Es decir, ¿qué es lo que te importa cuidar? ¿Qué es lo que cuando logres ese nuevo nivel vas a poder cuidar que hoy en día no estás cuidando de la manera tan satisfactoria como lo podrías cuidar en ese otro nivel? Y ten claridad de ese para qué. Y si tú tienes claridad de ese para qué, pero no claridad solamente mental, sino sobre todo claridad vivencial, donde tú vibres con eso, te aseguro que vas a cambiar. Te aseguro que vas a cambiar. Es lo que hace una mujer cuando dicen que hay mujeres que han levantado carros para salvar a sus hijos. Es porque hay una certeza de que tengo claro para qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Esa sería mi respuesta en este momento. Dispuesto a profundizar mucho más cuando quieran. Muchísimas gracias, Andrés. Sí, bueno, aprovecho para recordarles que esta charla quedó grabada, se transmitió por Facebook Live, ahí la encuentran en el Facebook Live del programa de egresados, también en nuestro canal de YouTube, que les compartiremos el enlace mañana, junto con la presentación y los datos de contacto de Andrés. Bueno, vamos con algunas más preguntas. Yo pensaría que por ahí hasta las 7:45 para no abusar del tiempo de Andrés y de los participantes. Entonces tenemos una pregunta que llegó por el chat muy interesante de Mónica Rodríguez, que dice cómo mantener el equilibrio entre las categorías de familia, salud, finanzas, etcétera. Como madre de familia siempre tiendo a dar a los demás, dejando a un lado mis necesidades personales. Mm. Eh, en este tiempo particularmente he estado metido en una forma de esta pregunta desde el tema de balance vida-trabajo, que está siendo muy relevante para muchas organizaciones clientes mías. Y lo digo porque yo creo, y es parte de lo que trabajamos en ese programa, yo creo que el balance no tiene que ver con que yo le dedique la misma cantidad de tiempo a algo. El balance tiene que ver con que yo logre estar satisfecho con la manera en que estoy cuidando de cada una de esas categorías. Y la satisfacción no es solamente un tema de tiempo. Claro, va a requerir tiempo, sin duda, pero es sobre todo un tema de tener claridad de qué me importa cuidar y de qué necesito para cuidar de eso. Y de entrar en conversación, en las conversaciones para hacer acuerdos, para hacer promesas que me permitan ir avanzando en esto. Pero una de las cosas aquí, cuando tú dices, tiendo a dejar de lado mis necesidades personales, es que parece ser que no estás cuidando de ti misma lo suficiente. Y creo que es importante que empieces a ponerte dentro de esa lista.
y es cuidar de mí misma. ¿Y cuidar de qué en ti misma? No sé, ahí tendrías tú que echarle una mirada a eso, pero cuidar de mí misma. De tal manera que también puedas empezar a hacer acuerdos contigo misma y con otros de cómo es que tú también puedes cuidar de ti misma. Creo que es importante que te empieces a poner ahí para que puedas encontrar ese balance, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, cuidar de nosotros es justamente lo que nutre nuestra capacidad de dar. Lo dejaría ahí para poder responder quizás otras preguntas, pero en este momento lo que te diría es, el equilibrio tiene que ver con el equilibrio en tu nivel de satisfacción, que puedas estar suficientemente satisfecha de estar cuidando de los diferentes aspectos que más te importan a ti en la vida, entendiendo además que somos finitos y que te pongas tú ahí y que entres en conversaciones para hacer acuerdos con otros. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, vamos con una pregunta del panel de preguntas y respuestas de María Angélica Sánchez. Ella quiere saber cómo no dejarse abrumar cuando resolvamos la pregunta si nuestro sueño está a nuestro alcance y lo que implica. Bien, lo primero es respira. Respira, María Angélica. Tómate una respiración siempre que sientas que como que te está apareciendo la abrumación, que puedas tomarte una respiración para poder conectar nuevamente con el estar aquí, estar presente y saber también que siempre tienes una posibilidad de elegir. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nuestro sueño puede ser que no esté a nuestro alcance, pero lo que sí está a nuestro alcance es dar el siguiente pasito en dirección de nuestro sueño. Y entonces ahí vamos a una frase que no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez, y es que un viaje de 1000 millas arranca con el primer paso. Y ese primer paso tiene una virtud poderosísima, y es que ese primer paso no nos pone en nuestro destino, pero ese primer paso nos saca de donde estábamos. Entonces, respira y da el primer pasito en la dirección de tu sueño. Eso es lo que te podría decir en este momento. Muchas gracias, Andrés. Les recuerdo que en el chat estamos publicando el enlace con el que pueden calificar esta charla. Para nosotros es muy importante conocer sus comentarios. Tenemos otra pregunta que es de Jorge Cañón. Él dice, ¿nos deberíamos plantear objetivos a corto plazo? Es decir, ¿es bueno buscar la inmediatez en esta metodología? Esto primero que todo lo que está en juego aquí detrás de esto es nuestra vida, ¿no? Esto no es solamente para una cosa, aquí nos jugamos la vida en estas cosas, creo yo. Y en ese sentido, ¿por qué lo digo? Porque yo creo que necesitamos buscar todo. Uno de las personas que ha sido, que fue un maestro para mí también, que me enseñó cosas desde el punto de vista del coaching, es un norteamericano, se llama Dave Ellis. Y Dave proponía algo como metodología y decía, póngase o declare objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y no solamente de corto, mediano y largo plazo, sino de corto, mediano, largo y muy largo plazo. Entonces él proponía y me propuso una vez un ejercicio que era el siguiente. Me decía, ¿qué quieres para los próximos 6 meses? Bueno, ¿qué quieres para dentro de una hora? ¿Qué quieres para mañana? ¿Qué quieres para la próxima semana? ¿Qué quieres para el siguiente mes? ¿Qué quieres para los siguientes 6 meses? ¿Qué quieres para el siguiente año? ¿Qué quieres para los siguientes 2? ¿Qué quieres para los siguientes 5? ¿Qué quieres en 10? ¿Qué quieres en 20? ¿Qué quieres en 50 años? ¿Qué quieres en 100 años? E incluso me decía, ¿qué quieres en 1000 años? Cuando claramente tú no vas a estar. Y fue un ejercicio bien bonito pensar. Me costó muchísimo trabajo pensar en 1000 años, pero sí pude pensar en qué quiero en 500 años. Yo no necesito estar para poderme proponer un objetivo que se convierte en esa estrella polar que me guía.
Entonces te diría, hazlos todos, pero ojo, pero comprométete con el siguiente paso, el siguiente pequeño paso. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, vamos ya con una última pregunta. Invito a los que hayan quedado con inquietudes sin resolver en esta charla a contactar a Andrés Novoa con los datos que vamos a enviar mañana en el correo. Esta última pregunta que reúne inquietudes de varias personas es de Gloria Samper. Ella dice, ¿podrías hacer una reflexión sobre cómo puede uno pensar en ser agente de cambio en una situación tan confusa como la que estamos viviendo hoy en el país? Creo que todos nos preguntamos qué podemos hacer para contribuir. Mm, súper relevante. Gracias por esa pregunta, Gloria. Eh, nosotros, esto de ser agente de cambio para mí es algo, nuevamente yo lo llamo ser agente de transformación, para mí es algo muy importante, porque yo creo que nosotros necesitamos agentes de transformación. Agente de transformación es aquel, para mí, que cambia el juego en algún nivel, y desde ese punto de vista yo creo que nosotros necesitamos cambiar muchos juegos en la vida. Eh, y necesitamos darnos cuenta de que tenemos agenciamiento, es una palabra rara, pero de que tenemos realmente la capacidad de ejercer esa agencia, esa capacidad de ser agente de el cambio. Y lo primero es que nos demos cuenta de que eso lo tenemos a la mano, pero no lo tenemos a la mano simplemente como un ideal, lo tenemos a la mano porque es que así es, porque es que, nuevamente, aunque no querramos, siempre estamos construyendo el futuro. Entonces la pregunta no es si vamos a ser agentes del futuro, la pregunta es de qué futuro queremos ser agentes. Y que podamos darnos cuenta de que tenemos la posibilidad de entrar ahí en ese espacio. Yo tengo varias comunidades, varios programas de los que hago parte justamente en trabajar en el tema de agentes de transformación. Trabajo en una comunidad que se llama la Comunidad de la Alianza Pachamama Iberoamérica y una comunidad que se llama la comunidad de la Alianza Pachamama Iberoamérica está dentro de una organización más grande que se llama la Alianza Pachamama, pero adicionalmente hago parte de un equipo que nos llamamos agentes de transformación y hacemos unos programas que tienen que ver justamente con entrar en el programa de transformación. ¿Por qué menciono esto en esta respuesta? Y en mi libro lo digo, yo creo que yo tengo una imagen que yo creo que es súper importante. Y lo primero es que la gente de transformación no juega y no vuela en solitario. Y la imagen que tengo es la de unas aves que en español se llaman los estorninos. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto unos videos hermosos de pájaros que se mueven en bandadas gigantescas, que pueden haber miles de pájaros en una sola bandada, y se mueven de una manera que parece a nuestros ojos una coreografía, incluso les ponen música y es hermoso. Y esa manera de volar de los estorninos no es solamente estética, sino que es funcional. Les sirve a ellos para protegerse de los depredadores, para cazar, para buscar alimento, para desplazarse más eficientemente, para un montón de cosas. Y en ese sentido yo creo que los agentes de transformación necesitamos juntarnos, necesitamos encontrarnos, pero, y no necesitamos encontrarnos todos, porque el secreto de los estorninos es que vuelan de esa manera mirando a los 5 más cercanos que tenemos. Y de hecho hay un gran pensador del mundo del coaching y demás, y precursor incluso del coaching, que se llama Jim Rohn, y él decía que nosotros somos el promedio de las 5 personas más cercanas que tenemos en nuestra vida. Yo eso lo reinterpreto desde el punto de vista conversacional, de ser seres conversacionales. Nosotros somos el promedio de las 5 conversaciones más recurrentes en las cuales estamos. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto en respuesta a la pregunta de Gloria, a tu pregunta, Gloria? Necesitamos encontrarnos con nuestros 5 aves más cercanas, con nuestros 5 agentes de transformación más cercanos, para entrar en conversación con ellos, para que nos podamos mandar las señales necesarias que nos permitan irnos encontrando todos con todos para poder hacer ese vuelo juntos de la gran transformación que queremos en el mundo. Entonces, mi invitación es,
hazte parte de un equipo, de una comunidad, de una conversación que tenga que ver con el tema de la transformación, para que podamos mirar cómo es que nos movemos hacia el mundo que queremos. Ojo, no cómo es que nos alejamos del mundo que no queremos, que eso también, pero sobre todo cómo es que nos movemos hacia el mundo que queremos. Esa es una energía distinta. Entremos en conversación acerca de qué se necesita y de qué es posible en este momento para nuestro país, de qué es posible para nuestra comunidad, para nuestra región, para nuestro mundo. Entonces, mi invitación, Gloria, con tu pregunta es: no te quedes sola, consigue cómo entrar en conversación con otros que quieran algo parecido a lo que tú quieres, que quieran cuidar también de lo que a ti te importa cuidar. Y eso lo vas a encontrar no solamente en las conversaciones que podemos tener en el uno a uno o en el uno a muchos, como en este caso, lo vas a entrar en una conversación también es entrar en un libro, en videos, en podcast, en documentales, y también es entrar quizás en movimientos. Está esta organización que te digo, en la que creo muchísimo, que se llama la Alianza Pachamama. Está un grupo, una comunidad que tenemos aquí en Colombia que se llama Tierra Corazón. Está una comunidad que no tiene nada que ver conmigo directamente, que es la comunidad de Al Gore, para generar el cambio climático. Está un proyecto que se llama el Proyecto Drawdown. Hay muchos ejemplos de lo que es posible en el mundo hoy en día. Únete a esa conversación, Gloria, únanse a esa conversación. Esa es mi invitación más grande en esta conversación, y gracias por darme la oportunidad de decir eso, porque eso es lo que más me mueve, que podamos encontrarnos como agentes de transformación para estar en la conversación de lo que es posible y entrar en acción para tener resultados que den cuenta de que estamos cuidando de lo que realmente nos importa cuidar. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ti, Andrés. Excelente respuesta para cerrar este webinar. Esperamos poder contar contigo en otra charla con otros temas. Hay muy buenos comentarios en el chat. Entonces, muchísimas gracias y muy buenas noches para ti y para todos los espectadores. Mil gracias. Gracias, Nicolás. Gracias a todos. Feliz noche para todos. Hasta luego. Chao.